Bienvenidos nuevamente a una nueva presentación de la Cátedra de Construcciones Metálicas y de Madera. En esta ocasión vamos a ver el módulo 6, correspondiente a uniones soldadas. Ya hemos visto uniones abulonadas en el módulo 5 y con esto completamos lo que son las uniones. Las uniones, les recuerdo que son un sistema principal para las construcciones metálicas porque hay que hacerlas, hay que ejecutarlas exactamente porque hay que construir los extremos de las barras para las conexiones específicas con las distintas condicionantes que tienen cada sistema. En particular, la soldadura ha evolucionado mucho desde su creación y en todo el siglo XX y ahora en este siglo, y ha mostrado una competitividad muy interesante respecto a los otros tipos de uniones, y por eso cada vez se estudia más y se va desarrollando y se van cambiando nuestras presentaciones hasta llegar a esta en la cual, por las avatares de la cuestión la estamos haciendo en una versión con audio. En este sentido, el desarrollo que hemos programado para el módulo 6, ustedes lo tienen ahí en la filmina. En principio, la bibliografía, en la cual inmediatamente la vamos a citar. Y después una cantidad de capítulos, las ventajas y desventajas del uso de la soldadura frente a otro tipo de uniones, la clasificación de soldaduras, los procesos, las consecuencias de aplicación del calor. El calor obviamente es un partícipe necesario para este tipo de solución y a veces trae sus consecuencias. Los cordones más usados, los cordones conocidos a tope o filete o ángulo, cómo se representa, es decir, cómo se transmite una disposición de soldadura en un plano. Los defectos que se producen en la operación de soldado, cómo se controla, cuáles son las cuestiones de aceptación y rechazo de los tipos de soldadura y los riesgos que tiene la operación. Todo esto es un poco lo que vamos a ver. Aquí presentamos la bibliografía. En principio, la conocida norma de especificaciones y comentarios de la ISC 360, en particular el capítulo J, que trata sobre bulones, en este caso sobre uniones soldadas. La ISC también ha editado una guía de diseño, la número 21, que es, conexiones soldadas, introducción para ingenieros, una cosa así sería el título de esta presentación, que ustedes la tienen en los anexos. La norma base a la que todos se refieren, que es de la AWS, en la disposición 1.1 del Código de Soldadura Estructural del 2004. Y después la reglamentación nacional, que de alguna forma toma estas normativas, el reglamento CIRSOC 304 del 2007, que ha ido evolucionando y ha ido un proyecto ahora de actualización de este reglamento. Y finalmente, unos libros del editorial de Conarco, ejecutados por el ingeniero Palma y Timmerman, hace un tiempo, que destacaban un poco la tecnología usual en nuestro país de esta temática. Veamos ahora las ventajas y desventajas que tienen el uso de la soldadura. En principio, las ventajas. Y para eso, veamos acá, el ahorro de piezas metálicas auxiliares, puse como primera ventaja. Eso se ve acá representado en una unión típica de una viga, por ejemplo esta, un empalme de viga, realizado con una solución abulonada o remachada y una solución soldada. Vemos claramente que hay un ahorro de piezas metálicas auxiliares. Este empalme, estos ángulos adicionales que nosotros tenemos que colocar para transferir la carga de esta sección a la adyacente, no son necesarios en la unión soldada, por lo tanto hay claramente un ahorro de piezas metálicas auxiliares. Y además, los empalmes son continuos porque los esfuerzos se dan en continuidad. La unión, en este caso a tope, es una unión continua
y permite que las tensiones viajen sin tener que transferirse a otros elementos, como es este caso. Acá se transfiere a la chapa de empalme y vuelta a transferir a la chapa, a la chapa original de la viga. En todo caso hay de alguna forma posibles excentricidades en la dirección de los esfuerzos que puede haber tener cuestiones de rotura localizada. En este caso no los hay. Hay entonces empalmes continuos. Las uniones son rígidas. Esto tiene que ver con el funcionamiento de los bulones. Recordemos esos deslizamientos que tenían los bulones tipo aplastamiento cuando era vencida la fricción. Bueno, en el caso de soldadura no existe, eso son rígidas. Mayor aplicación en piezas no planas. Para esto preparé estas 3 fotografías que están acá de resoluciones o tipologías que se dan encabriadas, ¿no? Esta, que es una chapa de nudo, donde concurre cordón superior, cordón inferior, montantes y diagonales, concurren en una chapa de nudo. Estas se pueden hacer con una unión ablonada o con una unión soldada. Pero estas otras soluciones, con diversas secciones tubulares en este caso, o de perfiles en los cuales no existe esa chapa de nudo, bueno, la solución que es posible de realizar es únicamente con soldadura. Y por lo tanto, en piezas donde no tienen una chapa de nudo o piezas donde tengo uniones no planas, la solución exclusiva es de soldadura. Existe una menor preparación en las juntas. Fíjense acá la cantidad de la geometría que tengo que realizar para solucionar esta unión, mientras que en la unión soldada lo único que tengo que hacer es enfrentar las chapas, ponerlas en posición para después previamente soldar. Eventualmente habrá que hacer una preparación de estos bordes que estén planos, que tengan algún bisel. En todo caso, seguir el espesor es muy grande, pero es la única tarea que yo tengo que realizar. Y esto redunda básicamente en una economía de la unión. La operación del montaje silencioso, esto tiene que ver con lo ruidoso que eran los remaches en su época cuando se hacía. Respecto a las desventajas, bueno, claramente la principal desventaja es la aplicación de un calor intenso en la unión, lo que es conocida como zona afectada por el calor, SAC. Esta zona afectada por el calor no solamente tiene que ver con la misma soldadura, sino una zona adyacente a la soldadura, la cual puede alcanzar temperaturas importantes, incluso generar un cambio en la cristalografía del metal y dar como resultado a un material frágil, que habíamos visto las desventajas que tiene la utilización de este tipo de perder la ductilidad en las estructuras metálicas. Después, otra desventaja es la necesidad de mano de obra capacitada. Bueno, no sé si esto se podría ser una desventaja, pero bueno, es cierto, se necesita una capacitación del personal que trabaja para realizar las soldaduras, tanto los soldadores como los supervisores, como toda la tecnología que hay que aplicar, obviamente requiere mano de obra más capacitada, más experimentada, más conocedora de las distintas tecnologías. Las condiciones climáticas restringen la operación, sí, obviamente las cuestiones que tienen que ver con los climas severos de frío, temperaturas bajo cero, hacen que no se pueda soldar prácticamente, obviamente con nieve o con lluvia, en obra también obviamente están condicionadas las operaciones. Mayores requisitos de control, de calidad, supervisión e inspección, obviamente existen en estas que en los otros tipos de uniones. Y las operaciones en obra están condicionadas por esto que decíamos de las condiciones meteorológicas. Todas estas son un poco las desventajas del uso de la soldadura. Veamos ahora una clasificación de soldadura, un poco para ir mostrando cuáles son las posibilidades que tienen este tipo de tecnología. En principio, los procesos de soldadura, según el proceso, hay muchos procesos en soldadura, hay muchos más que estos 3 que yo marco acá. Ocurre que para las estructuras metálicas que se utilizan en la ingeniería civil,
Básicamente yo rescato estos tres procesos que son los más utilizados. En principio, SMAU o la soldadura con electrodos revestidos. Bueno, se detalla un poquito acá, ya más adelante vamos a ver este tipo de soldadura. O con alambre, lo que también es alambre y la participación de algún gas, la que es conocida como semiautomática, MIG o MAG también conocida. O confundente con arco sumergido. Esto es la clasificación según el proceso de la soldadura. Según el cordón de soldadura, bueno, la soldadura con las chapas enfrentadas, reconocida como a tope o de preparación, o con las caras traslapadas, digamos, se conoce como soldadura tipo filete o ángulo, de relleno, cuando son juntas en las cuales se produce una suerte de agujero dentro de una de las chapas y se rellena básicamente, que se conoce como de tapón, o de muesca cuando el relleno no es completo. Según el tipo de junta, cuando son enfrentadas a tope, a traslape, en T, de borde o de esquina. Bueno, claramente las figuras ilustran perfectamente estas clasificaciones. Vemos aquí la clasificación de la junta según la dirección de la misma. En este caso, si analizamos estos tipos de juntas, esta es una junta que denominamos longitudinal porque tiene la misma dirección el cordón que la dirección del esfuerzo, mientras que esta es una junta de tipo transversal. En su dirección es perpendicular a la dirección del esfuerzo. Y su comportamiento en rigor es bastante distinto. Acá en este gráfico hay ensayos de carga, de formación de cada uno de estos tipos de cordones orientados en un ángulo diverso. En particular, las longitudinales, las que tienen ángulos igual a cero, porque están en la misma dirección, tienen un comportamiento muy dúctil, una deformación muy extensa y obviamente una baja capacidad resistente o relativamente baja. En cambio, el cordón transversal es mucho más rígido, menos deformable, más quebradizo, pero tiene un comportamiento de mayor resistencia. Y por lo tanto, las normativas reconocen esto al punto de que no dejan sumar estrictamente las capacidades de una y otra cuando están juntas en una misma unión. Se las suele castigar con algún coeficiente de disminución a la soldadura transversal porque no trabajan en consonancia una con otra. Bueno, esto se reconoce entonces como la clasificación según la dirección de la Junta. También, bueno, otra clasificación es obvia según el lugar donde se realice la soldadura, si es en el taller o es en obra. En general se realizan muchas de estas soldaduras, se trata de que sean en taller porque hay mejores condiciones, mejores puestas a tierra, mejor posibilidad de trabajo en condiciones de climas rigurosos, por las temperaturas, por la disponibilidad de equipos, de puente grúas, de elementos auxiliares que y además mejor equipamiento, ¿no? Entonces, todas las ventajas que tiene el taller hacen que, bueno, el tipo de unión sea mejor realizarla dentro de un establecimiento fabril. Ahora, hay situaciones en las que evidentemente no se dan estas circunstancias y eventualmente también se pueden hacer en obra. Pero tendríamos que tener algunas condiciones para que se den estas situaciones. Otro tipo de clasificación es según el largo de la soldadura, la extensión, la longitud de la soldadura. Las soldaduras, como estamos viendo ahí, pueden estar desde una suerte de punteo provisorio, como se ve acá en esta primera foto que está acá, donde con algunos puntos de la soldadura el objetivo no es que sean estructurales, sino que es de fijar las estructuras, presentarlas, ¿no? Presentarlas para organizar y disponer de las secciones en su respectivo lugar. Y después rellenarlas. Lo que se dice rellenarla es
consolidar la estructura estructural. Ese relleno puede ser de una soldadura tipo periódica, como se ve acá, es decir, trazos discontinuos, pero trazos estructurales al fin, o trazos continuos, una soldadura continua, como obviamente la que tiene este caño, nuestra soldadura longitudinal es obviamente continua. Entonces, acá, según el espaciamiento, podemos hacer otra suerte de clasificación. Aquí presento la clasificación de soldadura, tal vez más importante, que es respecto a la posición de soldeo. Si ustedes verifican este sector, son placas soldadas a tope, es decir, se enfrentan las placas, mientras que este otro sector son placas dispuestas en forma de planos perpendiculares. Por lo tanto, la soldadura es tipo filete. En estas son a tope y en estas son filete. En las dos, la clasificación se realiza en posición plana, que es esta, la más fácil en cuanto a complejidades de operación, la horizontal, la vertical descendente, la vertical ascendente y la posición sobre cabeza. En la condición de filete, lo mismo, posición plana, horizontal, vertical descendente, vertical ascendente y sobre cabeza. En las dos los niveles de complejidad están descritos y hay operadores, soldadores o supervisores que están calificados exclusivamente para alguna de estas posiciones, tal vez la más fácil, que es la posición plana o la horizontal, están habilitados, pero no están habilitados para otra operación. Y hay obviamente soldadores que están habilitados para todas las operaciones. Veamos ahora los procesos más importantes que hay respecto a la tecnología de soldadura en aplicaciones de estructuras metálicas para los civiles. En principio, el método de los electrodos revestidos, SMAO. Ustedes tienen aquí una configuración, un esquema de cómo es la operación. En principio, una fuente de poder, que es una máquina de soldar, que toma corriente de red trifásica, básicamente. Hay monofásica también, pero son para máquinas menores. En general se toma trifásica, 380 de voltaje. Y lo que hace la máquina de soldar básicamente son dos cosas. Una es transformar la energía, es decir, reducir el voltaje y aumentar el amperaje, y rectificar la corriente, es decir, pasar de una corriente alterna a una corriente continua. La salida de la máquina de soldar tiene un cable que es este, que es el cable conocido como cable de masa, que se conecta a la pieza a soldar, y esa pieza a soldar, a su vez, que toda la estructura del taller tiene una puesta a tierra, tiene conocida como una jabalina. Esta es todo el sistema de puesta a tierra y es, digamos, los cables el cable de tierra también se lo puede llamar. Y el otro cable, que es el cable vivo, va conectado a una pinza portaelectrodo. Esta pinza portaelectrodo toma el electrodo, fíjense acá hay una varilla de electrodos, tiene una parte desnuda en la cual se conecta con esta pinza portaelectrodo y se dirige hacia la zona solar. Cuando se acerca a la pieza, obviamente se produce un arco eléctrico por la diferencia de potencial que tienen los dos extremos. Esto se ve básicamente acá. Esto es el metal base, es decir, la estructura, una profundidad de penetración que se consigue con esta posición de soldeo, el aporte de metal de soldadura que lo da el electrodo, la fuente de calor hace que se fusione el metal proveniente del electrodo y se disponga con gotas de metal como una especie de chorro dirigido hacia el metal base. Esto hace una configuración un poco mayor del espesor inicial, una coalescencia entre el metal base y el metal de soldadura,
y sobrenadante hay una escoria. Entonces, si nos detenemos un poco a observar cómo es el proceso de funcionamiento, vemos que hay una parte de funciones que tiene el núcleo y otra parte de funciones que tiene el revestimiento del electrodo. ¿El núcleo qué es lo que hace? Bueno, obviamente conduce la corriente eléctrica, es obvio, y provee material de aporte para la junta, es decir, provee material que se suma al metal base y finalmente tenemos una junta, un metal adicional. El revestimiento, ¿cuál es su función? Básicamente generar una atmósfera que protege, una atmósfera gaseosa que protege al arco eléctrico en estas condiciones tan críticas de ser atacado por los principales elementos que tiene el aire. Protege básicamente con gases esta zona, pero también le da dos condiciones: aumenta la estabilidad del arco eléctrico y facilita el reencendido. Y está dado por estos dos componentes de sodio y potasio que contienen todos los distintos electrodos en distintas proporciones según sea su función, que tienen la particularidad de tener un electrón, esta es la órbita de los electrones, tienen un único electrón, lo que los hace fácilmente ionizables. Es decir, que esto les da una característica de aumentar la estabilidad del arco eléctrico y facilitar el encendido, lo que le da a la soldadura una posibilidad de continuidad en la ejecución del cordón de la soldadura. Adicionalmente, mejora la viscosidad y la tensión superficial del material en estado líquido. Constituye una aislación eléctrica también. Aporta elementos para la formación de la escoria sólida, que es la que queda una vez que se transita la zona más crítica, pero también sigue siendo de alguna forma necesitando una protección, y agrega elementos de aleación para darle alguna consideración especial a la junta. Detallamos algunas características básicas de los electrodos en esta filmina. Básicamente los revestimientos de los electrodos se clasifican en estas dos condiciones. Algunos que previenen la contaminación fundamentalmente con escoria sólida. Escoria pesada, mayor intensidad de corriente, mayor deposición, y esto sirve básicamente para los electrodos de posición plana y horizontal. ¿Por qué? Porque la escoria, al tener bastante escoria, la escoria es sobrenadante, la escoria es más liviana que el metal y entonces flota, y entonces son propensos a este tipo de solución. Con la posición plana y horizontal, la protección con escoria pesada es importante. Dentro de otro grupo están los que previenen la contaminación por flujo de gas y poca escoria, prácticamente sin escoria. La escoria es liviana, operan con menor intensidad de corriente y es para posición justamente vertical y sobre cabeza, donde la posibilidad de que la escoria quede incluida dentro de la zona del metal, queda atrapada dentro de la zona del metal de aporte o el metal base, sería un problema. Entonces, estas son las dos clasificaciones: una con alta contenido de escoria para las posiciones planas y horizontales, y otra con prácticamente sin escoria y con protección gaseosa. Y así se clasifican distintos tipos de electrodos en celulósicos, rutílicos y básicos, según esta clasificación que más adelante vamos a ver. Las dimensiones de los electrodos, ustedes ven aquí los electrodos se designan según su diámetro. Los diámetros comerciales son estos que están expuestos acá, pero los realmente estructurales, los electrodos estructurales, obviamente son los más grandes, son los que tienen diámetros 3,25, 4, 5 y 6 milímetros, que es el diámetro del alambre que están designados acá. Vuelvo a repetir, los electrodos estructurales básicamente son del 3,25. Todos estos otros electrodos se usan para operaciones menores de doblado de chapa o de carpintería metálica. Las longitudes son variables en función de estos diámetros, pero los comunes están
Un electrodo común de 4 milímetros, por ejemplo, es de 30 centímetros de longitud. La escoria a su vez le da particularidades a la protección. Impermeabilidad en el pasaje de los gases, eso es el control que tienen con los gases del aire. El punto de fusión de la soldadura de alguna forma lo controla. La densidad, la viscosidad y la tensión superficial del de la terminación de la soldadura también es un tema que es propia de la escoria. Existen electrodos para soldar diversos tipos de metales. Prácticamente todos los metales son soldables, con distinta o menor complejidad. Los aceros al carbono de baja aleación, los aceros inoxidables, el hierro fundido, el aluminio, el cobre, el níquel y todas sus aleaciones. Les recuerdo lo que habíamos conocido como carbono equivalente. Hay los aceros más aleados requieren condiciones más estrictas para soldar. Los aceros poco aleados o con bajo contenido de carbono, bueno, tienen una facilidad adicional. Pero sí son todos soldables. No son soldables los de bajo punto de fusión, como plomo, zinc, estaño, y los metales radioactivos, circonio, tantalio y titanio. Veamos ahora algunas desventajas que tiene este proceso respecto a algunos otros que vamos a ver más adelante. En principio, los inconvenientes es la necesidad de un reemplazo de varillas que se debe hacer porque la longitud de la varilla, como habíamos visto, es de 30 centímetros y en algún momento obviamente se termina, y cuando se termina hay que cambiar el electrodo y se enfría la junta y hay que volver a calentarla y tenemos un punto de discontinuidad. Entonces, bueno, esta es un inconveniente, la discontinuidad que se puede generar en la junta. Hay un consumo parcial de electrodos porque hay una cola, ustedes tienen acá la pinza portaelectrodo común, y bueno, acá se toma el electrodo. Hay un residuo que desaprovechado, de aproximadamente 5 centímetros que hay que tirar. Y finalmente, que es el más importante, el inconveniente tal vez más importante que tiene esto, que hay un trabajo final de limpieza de la escoria sobrenadante, la escoria sólida, hay que retirarla para hacer una segunda pasada, distintas pasadas, o eventualmente cuando hay que hacer la protección final con pintura. Esto hay que retirarlo y es un trabajo de cepillado y de piquereteado bastante intenso y bastante, bueno, demanda relativamente tiempo. Otra de las cuestiones que nos habíamos quedado era la designación de los electrodos según la AWS. Esto es, los electrodos se designan según su topología, con esta suerte de designación, una letra E mayúscula con 4 cifras significativas siguientes. X1, X2, X3, X4. Las primeras dos, X1 y X2, son la mínima resistencia a tracción del material de aporte del electrodo, es decir, de la varilla del electrodo, expresada en miles de libras sobre pulgada cuadrada, o XI. Ahí aparece 60, 70 o 80 XI. Estas cifras, si uno hace la conversión a kilos sobre centímetro cuadrado, dan estos valores: 4.136, 4.820 y 5.516 kilos respectivamente. Esto sirve porque de alguna forma uno elige estos electrodos en función de la chapa base que estamos teniendo. En general los electrodos tienen que tener mayor calidad que la chapa base. Por eso acá yo les adjunté esta tablita que está acá abajo a la derecha, en donde para cada metal base, por ejemplo el A36, que es un acero común en Estados Unidos, ¿cuál es el electrodo que se puede usar? ¿El 60 o el 70? Es aceptable. Ahora, cuando las chapas ya son de mayor calidad, hay que aumentar la calidad del electrodo en estas condiciones que estamos viendo acá. La posición 3 de la cifra de la designación de los electrodos tiene que ver con la posición en que el electrodo opera correctamente. Es decir, 1 es toda posición,
plana, horizontal, vertical y sobre cabeza. 2 es exposición plana y de filete horizontal exclusivamente, y 4 es vertical descendente y otras. Es decir, depende del tipo de posición. En los X3 y X4 tomados en forma conjunta nos da el tipo de corriente que debe utilizarse o la polaridad. Corriente continua, corriente alterna y la polaridad polo positivo, polo negativo para el electrodo. Y acá, en esta otra tablita que yo le estoy agregando acá, están los distintos tipos de electrodos comerciales y las formas que básicamente trabajan, las posiciones que son convenientes y las corrientes con su polaridad. Otro de los procedimientos muy utilizados en los últimos tiempos es la soldadura semiautomática, que tiene justamente la ventaja de no interrumpirse, porque tiene el material de aporte lo constituye un alambre continuo prácticamente, un alambre cobreado, y entonces tenemos una continuidad y facilidad en las operaciones. Eh, el esquema de soldeo se representa acá en esta figura abajo a la izquierda, que tiene la máquina de soldar, similar a la que habíamos visto en el esquema anterior, pero además se añaden dos cosas más. El aporte de un gas que efectúa la protección, y el aporte del alambre, el alambre continuo este que se viene en este devanador. Tiene un motorcito que lo expulsa. Los tres elementos, la alimentación eléctrica, el alambre y el tubo para el gas, se ingresan en una manguera, y esa manguera desemboca en una pistola que ustedes la ven acá a la derecha. Esa pistola tiene un gatillo de accionamiento. Cuando se gatilla este accionamiento, se abre el cilindro de gas y genera la protección gaseosa, y además se lanza el alambre, y se produce obviamente el arco eléctrico. Esto genera una continuidad en las operaciones y una facilidad en las operaciones que la hace bastante buena en sus tareas sobre todo en el aspecto superficial, porque no deja escoria, tenemos un beneficio adicional. La protección gaseosa activa puede ser de CO2 o puede ser de helio y argón, y por eso se reconoce como MIG y MAG. Tiene una elevada productividad, un buen aspecto superficial, no deja escoria. Se puede soldar aceros de baja elección, inoxidable y aluminio de cobre. Es una soldadura que ha ganado mucho mercado en los últimos tiempos y tiene una alta productividad. Como limitaciones es que obviamente no se puede usar fuera del taller, porque la exposición al viento o haría barrer esta protección gaseosa, entonces tendríamos alguna condición desfavorable. Otra limitación es la accesibilidad de la torcha. La torcha esta y su manguera, básicamente, en situaciones de accesibilidad de juntas un poquito complicadas, en vigas reticuladas, es un poco complejo. La accesibilidad del electrodo que vimos en el proceso anterior es mucho más fácil de acceder. Esta es una limitación también cierta. Y hay otro proceso para grandes aportes, que tiene que ver con un alambre que, en vez de ser macizo como es este, es un alambre tubular que tiene un fundente, y esto mejora las condiciones para grandes aportes, y se le conoce como es un proceso similar que tiene este otro denominación. Por último, tenemos el caso de la soldadura por arco sumergido. Ustedes la ven acá representada en este esquema. Nuevamente una máquina de soldar, y después tiene de alguna forma un dispositivo en el cual el alambre del electrodo está en posición vertical, y una tolva con el fundente que se va depositando a medida que esto se va desplazando. El arco eléctrico se origina en este sector dentro de lo que se reconoce como fundente, que es el que aporta los materiales que tenía el electrodo revestido en estado granular. Entonces,
el arco eléctrico se realiza sumergido dentro de esa arena y no se verifica la exposición a simple vista. Ustedes ven acá en las fotografías ejemplos de cómo se desarrolla. Este es el carrito que va de alguna forma desplazando el electrodo y desplazando la tolva con fundente, va arrojando el fundente y el electrodo que va pasando aquí y va conformando la soldadura. Este es otro caso de una tubería de grandes diámetros, un gasoducto, y entonces tenemos en posición horizontal, el carrito va ingresando dentro de este caño, o este caño que es una soldadura helicoidal, pero en la posición de la soldabilidad siempre está en posición, en la misma posición, lo que va girando es el caño. Esta soldadura tiene muy buena penetración porque las intensidades de corriente son bastante altas, alta deposición de material, una producción muy importante de aporte. Se puede trabajar incluso con un electrodo o con varios electrodos a la vez. En astilleros hay ejemplos de estas cuestiones. Excelente apariencia superficial, no requiere protecciones especiales para los operarios porque el arco está sumergido, decíamos. La soldadura es continua y recta. Tiene una escoria muy fácil de retirar. La posibilidad de recuperar el fundente consumido existe y es ideal para estas soldaduras, básicamente para soldar chapa naval, que tiene grandes espesores. El inconveniente que podríamos señalar, y por eso lo puse aquí separado, es que únicamente esto se puede realizar en posición plana y horizontal, como es obvio que ustedes lo están viendo. Vamos a empezar ahora a estudiar un poquito el tema de las consecuencias de la aplicación de un calor tan intenso en las estructuras metálicas localizadas. Como se ve acá en esta fotografía y en este gráfico de isotermas, la soldadura genera localizadamente un incremento de temperatura muy importante. Fíjense acá, 17.000 grados centígrados es lo que mide este grado de isotermia en la punta del electrodo, pero temperaturas del orden de los 10.000 grados. O sea que se supera ampliamente la temperatura de fusión del acero, es decir, la temperatura de cambio de estado sólido a estado líquido, que es 1539 grados centígrados. Esta es la temperatura de cambio de fase. Pero les recuerdo que también hay otra temperatura en la cual se produce un cambio de estado, de estado cristalino, aproximadamente a 815 grados en estado sólido. Se produce un cambio cristalográfico cuando se superan los 815 grados centígrados aproximadamente, depende de la aleación del acero, obviamente. Entonces, bueno, todas estas consecuencias de entrega de calor localizada por la soldadura genera unas cuestiones que las tratamos de estudiar en esta parte del capítulo. Imaginemos entonces esta soldadura que se está recorriendo a través de una chapa que estamos soldando. En este sentido, en este gráfico se ve el avance de la soldadura por este eje que se está soldando hasta que se llega a este punto, centro del arco, y ahí se toma una especie de fotografía del estado isotérmico de la placa. Bueno, vemos que esta zona que está rayada está en las temperaturas propias de la fusión, es decir, 1539 grados centígrados. Y después las otras diversas curvas corresponden a isotermas en un momento que nosotros sacamos una foto precisa de esta intervención de un electrodo en una chapa. Podemos ver también que hay una zona que acá se designa entre 15 a 16 milímetros de separación entre el eje hasta el borde, que se alcanzan los 815 grados centígrados, que es la zona donde habíamos dicho hay un cambio de estado cristalino. O sea que acá hay un importante cambio. Pero también hay otros cambios acá a esta temperatura de 540 grados, que hay una transformación también del calor que se produce a una distancia de 24 milímetros del eje.
Entonces tenemos definida, si hacemos un corte transversal de esta situación, tenemos definida a través de este gráfico que está aquí más abajo, una de estas tres zonas: la zona realmente fundida, una zona sobrecalentada que alcanza los 815 grados, una zona de transformación que alcanza los 540 grados y una zona de que podemos decir que no está afectada, que por abajo de las 540 grados centígrados no, no se afecta, el metal no afectó su composición. Por lo tanto, no corresponde tener cuidados especiales, salvo los corrientes. Pero la zona afectada por el calor se corresponde con esta dimensión. Entonces, repasemos un poquito lo que pusimos aquí. La aplicación del calor genera en las zonas, en el metal, zonas en las cuales se alcanza la fusión, por un lado, un tratamiento térmico por el otro, o un calentamiento, todos ellos localizados. Esto provoca dilataciones, contracciones, modificaciones metalográficas y alteraciones de las propiedades mecánicas del acero en esas zonas. La distribución de la temperatura depende del aporte de energía. Obviamente, si yo tengo una máquina de mucho más poder, aporta más energía. Si tengo un electrodo más potente, si tengo un amperaje más importante, tengo una entrega de calor mucho más grande. Entonces todas esas cuestiones intervienen en este efecto. La temperatura inicial no es lo mismo una chapa a temperatura ambiente que una chapa precalentada, ya lo vamos a ver eso. La geometría de la junta, no es lo mismo tener una junta como esta que tenemos disipaciones hacia los costados, porque les recuerdo que la disipación del calor se produce fundamentalmente en el metal y muy poco se disipa al aire. Entonces, si tenemos en este caso, cuando se realiza la soldadura acá en una chapa, tenemos dos caminos de enfriamiento, hacia la derecha y hacia la izquierda. Pero puede haber en otras uniones en las cuales tendremos más de dos caminos de disipación de la energía y eso acelera la velocidad de enfriamiento. La temperatura inicial, la geometría de la junta, los espesores. Si tenemos un espesor de chapa mucho más grande, el enfriamiento será más brusco. Si tenemos un espesor más fino, será menos intenso. El centro del arco alcanza los 1539, que es la zona de la temperatura de fusión. La zona de fusión alcanza 8 milímetros hacia ambos lados, 16 milímetros. La zona sobrecalentada, 16 milímetros. La zona de transformación, 24 por 2 milímetros a temperaturas mayores. El resto del material no está afectado. Esto es un poco la condición del estado de situación, una foto de lo que nos está pasando y después vamos a ver las consecuencias en la próxima filmina. Conociendo el gráfico anterior de la distribución de las temperaturas en un punto determinado, podemos construir entonces cómo es la historia de temperaturas en una junta soldada. Y está aquí representado con en este gráfico en temperaturas en ordenadas y longitudes en abscisas. En rigor, las longitudes que estarían acá en abscisas las podemos reemplazar por tiempo, siempre y cuando la velocidad de avance del electrodo, de la soldadura, sea constante, que en general lo es. Si la velocidad de avance es constante, el tiempo es proporcional al espacio. Y entonces las configuraciones de curvas de incremento de temperatura, tiempo, tienen esta representación. Un calentamiento inicial bastante importante, abrupto, y después un enfriamiento hasta ser asintótico a la temperatura ambiente. Esta es la configuración de tipo genérica. Obviamente, si nos separamos un poco del eje de la soldadura a una distancia determinada, esto va a cambiar disminuyendo. El principal valor de esto va a ser obviamente en el eje de la soldadura. Y acá tenemos en esta otra gráfico justamente temperatura respecto a tiempo
para las distintas familias de curvas separadas cada vez más, y obviamente se van apaisando en la medida que nos vamos separando del eje de la soldadura. Entonces, esta es la que está más aproximada y esta es la más crítica también. ¿Cómo podemos intervenir en estas zonas que finalmente estamos viendo que las relaciones entre la diferencia de temperatura y el tiempo nos están expresando la velocidad de enfriamiento? Esta velocidad de enfriamiento, delta T sobre delta T, se representan en estas curvas, son las tangentes a esta curva, porque nos están dando el enfriamiento en función del tiempo. ¿De qué depende este enfriamiento? Bueno, acá yo les estoy poniendo de qué depende. En principio del espesor de las chapas. ¿Por qué del espesor de las chapas? Porque el acero es un muy buen conductor del calor. Justamente al revés de lo que es el aire es básicamente un aislante. Y entonces las vías de escape del calor son a través principalmente del acero. Y si los espesores son muy importantes, bueno, el calor se disipa más rápidamente. Eso queda expresado concretamente en este gráfico. Fíjense, para espesores de 6 milímetros tengo esta curva más apaisada, y en la medida que el espesor aumenta, las curvas se verticalizan más, haciéndose la velocidad de enfriamiento mucho más fuerte para los 25 milímetros de espesor, 1 pulgada, para estas condiciones de temperatura inicial y entrega de calor acá diseñada. También tiene que ver con las distintas posibilidades de escapes de la junta. En este caso hay dos vías de escape hacia los ambos costados, pero puede haber algunas más y entonces se acrecienta este problema. Entonces decíamos del espesor de las chapas y sus vías de disipación del calor. Del aporte de calor de la fuente de poder, obviamente acá tienen dos fuentes de poder distintas, una de 40.000 joules sobre centímetro y otra de 20.000, y obviamente entregan distinta energía, y al entregar distinta energía las curvas son distintas. Pero también depende de la temperatura inicial. Si yo tengo una temperatura inicial baja, una temperatura ambiente 27 grados centígrados, bueno, tengo la curva esta llena, que es relativamente pronunciada. Ahora, si yo hago un proceso de precalentamiento de la chapa, es decir, que sopleteo con de una manera anteriormente a soldar, caliento las chapas hasta llevarla aproximadamente a 300 grados centígrados, bueno, lo que hago es que el enfriamiento se haga asintótico a esta temperatura final, que es la que tengo que conseguir. Entonces, las curvas se aplanan bastante. Al aplanarse las curvas, la velocidad de enfriamiento disminuye sustancialmente y el peligro de una rotura frágil queda más alejado. Entonces, la temperatura inicial y de la distancia al eje de soldadura, eso lo habíamos visto en esta cuestión. Entonces, vuelvo a repetir, altas velocidades de enfriamiento generan estructuras cristalinas frágiles. Y eso lo tenemos que evitar. Por eso, el calor entrega unas determinadas condiciones que tenemos que estar atentos para preservar la calidad de nuestro material y que no se nos convierta en un material frágil. Vamos a estudiar ahora los cordones de soldadura típicos, esto es los cordones a tope y después los tipos filete o ángulo. Comencemos por los cordones de soldadura a tope. En principio, decir que las soldaduras a tope pueden ser de penetración completa o total o parcial. En estas figuras, a la izquierda, tenemos las que son de penetración completa o total. Y en estas tenemos la de penetración parcial. En esta es penetración parcial, acá un sectorcito. ¿Qué estamos viendo? Que bueno, depende de cómo sea el espesor básicamente de las chapas a enfrentar, requiere una preparación de los bordes o no. Estos espesores relativamente más pequeños, solamente se necesita enfrentar las chapas en manera conveniente, 3 milímetros
4 milímetros, se depende del espesor de estas chapas. Para un mejor alineamiento, lo que se puede hacer es colocar un respaldo, que es una chapita auxiliar que ustedes ven aquí abajo, para que mantener los filos de la chapa al mismo nivel. Entonces, colocando unos respaldos previamente, después se puede realizar la soldadura más efectivamente. Si el acceso se puede hacer de ambos lados, a veces tenemos acceso de ambos lados, y a veces, por ejemplo, en estos casos, accesos de ambos lados, y a veces tenemos accesos de un solo lado. Porque, bueno, depende del tipo de estructura que tengo. En los espesores mayores requiero biseles un poquito más complejos. Desde un bisel recto paso por un bisel en B acá, en 2B, o en B principal si tengo acceso de un lado, o otras situaciones diversas que ya hemos visto en fotografías anteriores. Estas son las soluciones en las cuales se puede producir la soldadura de penetración completa o parcial. Está recomendada para esfuerzos dinámicos y repetidos. Tiene menor cantidad de aportes si hacemos los biseles más convenientes. Tiene algunos esfuerzos residuales. Los refuerzos son las salientes que se ven acá respecto al plano del metal base. Esos refuerzos no otorgan mayor resistencia. Los respaldos, que son estas chapitas que están acá, sirven para ensamblar los frentes y conformar la raíz, y se puede soldar de uno o de ambos lados. Depende de la accesibilidad que tengamos a la junta. A veces podemos acceder de los dos lados y a veces no podemos acceder. Les entrego acá algunos ejemplos de las juntas de penetración completa y acá algunas juntas de penetración parcial que vamos a hablar un poquito más adelante de estas cosas. Con relación a las juntas a tope, esta filmina nos está diciendo cuál es la necesidad de hacer una verificación estructural. En principio, las soldaduras a tope de penetración total ejecutadas correctamente no requieren verificación estructural. ¿Por qué? Porque de alguna forma, si yo hago una penetración total y estoy colocando un metal de aporte que tiene mayor calidad al metal base, sería lógico que si yo restituyo la sección en todos los casos con una penetración total, no tenga necesidad de hacer una verificación estructural. Lo que sí necesito hacer es una verificación de control de calidad de la junta, pero no una verificación estructural. La verificación estructural no necesito hacerla porque el metal base es la zona crítica por tener una tensión resistente menor. En esos casos, bueno, fíjense en este gráfico cómo para espesores más chicos no requiero preparación de bordes, salvo en bordes rectos o paralelos, y en la medida que se va aumentando el espesor, requiero de biseles de conformación diversa, bisel sencillo cuando accedo de un solo lado, bisel doble cuando accedo de ambos lados, B sencilla, B doble, J sencilla y J doble. Son formas de ahorrar la cantidad de material a disponer en cada tipo de junta. Esto para la soldadura de penetración completa. Para las de penetración parcial, ahí sí tengo que hacer una verificación porque, bueno, ya la soldadura transfiere una parte de la energía, de la resistencia en función de los espesores que yo esté soldando. Ahora, también la norma, y está acá explicitado en esta tabla J23, para la soldadura de penetración parcial requiere un espesor mínimo por cuestiones de contracción. No puedo soldar en una chapa muy gruesa una soldadura muy finita, y entonces requieren espesores mínimos. Y acá están bien dados los espesores para distintos espesores de material, espesores efectivos mínimos de garganta de soldadura, que es Strauss de garganta, por ejemplo acá para 6 milímetros de chapa, 3, y bueno, y así sucesivamente se va incrementando en la medida que va creciendo el espesor del material. También hay que considerar para un mejor diseño algunas cuestiones que acá se muestran rápidamente. En principio, las transiciones en la geometría de las piezas. ¿Por qué? Porque estos cambios de secciones abruptas producen una
una punta de tensiones triaxiales y entonces generan una posibilidad, una entalla y generan la posibilidad de concentración de tensiones y esto fragiliza al material y puede ser un comienzo de camino de rotura. Y por lo tanto, en todas estas cuestiones hay que trabajar dentro del diseño con transiciones, como se muestran acá. Transiciones para que ordenar las líneas de fuerza de una manera más continua. Lo mismo pasa acá cuando queremos aplicar una junta tope sobre una chapa, hay que darle continuidad. Los esfuerzos tienen que tener continuidad, a pesar de que se transfieren finalmente a esta chapa, pero la chapa tiene que tener alguna continuidad. Y esto es lo que hacen muchas veces los rigidizadores cuando hay cargas concentradas, ¿no? Lo hemos visto en el módulo de corte, sobre todo, y en algunos otros tipos de capítulos anteriores. Las posibilidades de ejecución también nos muestran que las juntas a veces se pueden resolver como a tope, en este caso, o como en ángulo. Esto es una junta a tope, pero también se puede resolver con una junta en ángulo. Esta tal vez es una solución mejor que esta porque no requiere empalmes, no requiere algunas otras condiciones, pero bueno, en cada caso el proyectista tiene que tener estas herramientas como para ser utilizadas en cada momento. Finalmente, para el tema de las soldaduras a tope, les muestro acá para su información lo que se consideran las uniones precalificadas. En este caso, obviamente, las de a tope. Y entonces, ¿qué nos muestran las cartillas de uniones precalificadas? Las condiciones en las cuales se puede realizar cada unión. Esta tal vez es la unión más fácil. ¿Con qué procedimiento de soldadura se pueden hacer? ¿Cuáles son los espesores que conviene realizarlos? Las aberturas de raíz que hay que darle, las dimensiones geométricas de este caso o de casos un poco más complejos como son estos. Bueno, todas estas, las posiciones de soldeo que puede ser factible realizar. Y entonces la unión precalificada nos da de alguna forma una garantía de ejecución, de calidad de ejecución que es recomendada para la aplicación de todas las juntas. Juntas con respaldo, acá tenemos el respaldo perfectamente ejecutado, cómo es la geometría de este bisel. Todos estos son los datos que nos entregan las juntas precalificadas y que de alguna forma nos mandan un diseño de calidad garantizada. Vamos ahora a ver entonces el cordón de soldadura tipo filete o ángulo, que es el otro grupo de soldaduras más importantes. Con las de tope, la segunda es tipo filete. Lo vemos acá en este gráfico, cómo se desarrolla un corte transversal de una soldadura de este tipo, de cordón de este tipo, en lo cual, bueno, tiene este espesor de la chapa como espalda de un lado y en la otra sentido se apoya en la placa inferior. El cordón de soldadura está representado entonces transversalmente. Si hacemos un corte transversal con esta configuración que vemos acá. La sección resistente que se adopta para esta condición es este triángulo isósceles inscripto, donde tenemos dos catetos o lados, que son este lado A superior, que deberían ser iguales si hay una conformación bien hecha, y esta medida, que es la altura del triángulo isósceles, representaría la garganta que se considera como la sección efectiva resistente de este cordón. La garganta es obviamente 0,7, acá está, la garganta G es 0,7 del lado o del cateto A, o es raíz de 2 sobre 2, ¿cierto? 0,7, si esto es 90 grados. Entonces, lo que primero tenemos que definir es el área efectiva de soldadura, que se conforma por la garganta del cordón, por la longitud. La longitud es la otra dimensión que acá no se ve porque tendría que hacerlo en perspectiva. Las secciones se pueden conformar como cóncavas, aquí está una sección cóncava, o convexa.
Esto depende de la tensión superficial del electrodo. Lo ideal hubiera sido que fuese recta, recta. Las secciones convexas, como se figura acá, tienen este refuerzo adicional. Este refuerzo no aporta más resistencia y las normas lo consideran. Y bueno, no es necesario hacer este refuerzo. A veces se hace porque bueno, el electrodo, vuelvo a repetir, tiene una tensión superficial que genera este tipo de superficies planas expuestas. Se deben evitar intersecciones, es decir, que se junten planos perpendiculares de soldadura, porque en general los cordones, lo vamos a ver un poquito más adelante, en correspondencia a los cordones hay tensiones de tracción sobre todo, y teniendo cordones en dos direcciones perpendiculares, bueno, genera una triaxialidad de tensiones y entonces es inconveniente que se junten o que se presenten intersecciones de cordones de soldadura. Las longitudes que aplicar para estas cordones tienen que respetar algunas condiciones que vamos a ver. Las longitudes mínimas, como mínimo, es 4 veces el lado A, por alguna cuestión de rigidez mínima que tiene que tener. Y las máximas, bueno, acá están 100A, 100 veces A, sin descuento de resistencia. Uno puede hacer una soldadura continua de tener muchas veces A, muchos más que 100, pero la norma, de alguna forma, al igual que habíamos visto en bulones, ¿se acuerdan cuando vimos que los bulones en línea, que hasta 6 no se descontaba resistencia, con 6 ya se empieza a descontar porque los extremos de la junta tienen más tensión que las zonas intermedias. Bueno, acá pasa algo similar y entonces la norma dice, bueno, hasta 100 veces A la resistencia sin descuento. Cuando se supera los 100 veces A aparece este coeficiente beta que de alguna forma castiga en este signo menos con esta relación a la longitud efectiva. Esto respecto a las longitudes. Respecto a los tamaños, bueno, hay un tamaño máximo del cateto y un tamaño mínimo. El tamaño máximo obviamente está expresado por el espesor T. No puedo hacer una soldadura más alta que T. En todo caso, hasta, dice incluso más, hasta espesores de 6 milímetros es el alto T. Para espesores mayores de 6 milímetros, porque 6 milímetros es una chapa relativamente fina, para espesores mayores a 6 milímetros ya hay que dejar 2 milímetros. ¿Por qué es esto? Para que no se borre esta arista. Porque si uno le hace la soldadura como está acá, seguramente esta arista se borra, queda imperceptible y entonces no está bien definida la junta. Entonces, bueno, dice 2 milímetros, nuestras normas nacionales, las normas norteamericanas dicen un 16avo de pulgada, que es más o menos similar. Por otro lado, hay tamaños mínimos. ¿Por qué? Bueno, porque también depende de hay una relación de rigidez mínima que establecer. Si yo tengo una chapa muy gruesa, no puedo poner una soldadura muy fina porque se quebraría o se presentarían fisuras. Entonces tengo que dotarla al menos de una mínima rigidez. Y acá está esas rigideces mínimas. Para chapas de 6 milímetros 3, entre 6 y 12 5, entre 12 y 19 7 y mayores de 19 9. Estas son entonces los que tenemos que cumplir como cuestiones dimensionales, el tamaño máximo y el tamaño mínimo, para definir lo que es este área efectiva de la soldadura, que ya vamos a ver más adelante cómo se determina. Complementando lo que habíamos dicho en la filmina anterior para el área efectiva, acá tenemos representada en forma de perspectiva cuál es el área efectiva. Es esta sección, este plano inclinado que se encuentra aquí, en lo que representa la sección del área efectiva resistente. La garganta por la longitud de la soldadura. La garganta por la longitud de la soldadura. La norma a veces permite que la garganta sea un poco mayor que el triángulo incluido cuando se asegura que la penetración del cordón es un poco más que esta zona de la raíz. Si se extiende un poco más, permite tomar estas consideraciones. Pero esto de alguna forma son casos excepcionales. Se permite eso, pero hay que demostrarlo. Aquí está representado lo que habíamos hablado también en la filmina anterior de evitar y tener estas intersecciones, estas cordones de soldadura que convergen en un punto, porque
repito, las tensiones de soldadura al entregar tanto calor localizado, finalmente lo que hacen es generar unas tensiones de tracción, como se ven acá en las direcciones coincidentes con el cordón, y esto genera en este punto en particular una triaxialidad de tensiones que es inconveniente. Entonces, para evitar esto se hace un diseño como este. Entonces, esta soldadura es pasante y acá se hace una rebaja y estas no llegan a contactarse en ningún punto con la soldadura en los distintos planos. Este es un buen diseño. Otra cuestión a considerar también es la flexibilidad de los distintos cordones. Les recuerdo, los cordones longitudinales, como están dibujados acá, tienen una deformación mucho mayor que los cordones frontales. Acá está expresado en este gráfico, que ya lo habíamos visto en otras condiciones. Después, también otras cuestiones respecto a los empalmes, es que hay una longitud mínima que establecer acá en el empalme, que está dada por 5 veces el espesor, para evitar de alguna forma estos cambios de direcciones que generen una deformación en la placa. Entonces, como mínimo, el empalme de chapas tiene que hacerse con esta condición de longitudes mínimas de empalme. Veamos ahora cómo es la verificación estructural de este tipo de juntas. Esto es lo que dice la norma directamente. La resistencia de diseño de la junta es un coeficiente phi de resistencia menor que 1, en nuestro caso 0,75. Por la resistencia nominal, es la fórmula clásica nuestra del método del RFD, que expresado para soldadura es phi por el área efectiva por la tensión del electrodo. Entonces acá tenemos primero que definir el área efectiva, que ya habíamos hablado en las filminas anteriores. Esto es la garganta por la longitud, y esto es la tensión del electrodo, que obviamente depende de las características propias del electrodo. Según el electrodo que utilicemos, será este valor de Fn. Esto tiene que ser mayor a la resistencia requerida o las cargas mayoradas. Esto es aplicable cuando los cordones de soldadura toman un esfuerzo externo con la misma tensión uniforme. Es decir, esto es un estado en el cual todas las soldaduras trabajan a igualdad de tensión. Esto sucede cuando las cargas están centradas. Y bueno, en los casos que las cargas no están centradas, hay zonas de las soldaduras que toman más carga y otras que toman menos carga. Por lo tanto, tenemos que estudiar un poco, esto se puede aplicar en algunos casos, es aplicable, vuelvo a repetir, cuando las cargas son uniformes, pero en algunos otros casos tenemos que hacer un análisis de tipo elástico para determinar cuáles son las zonas o los puntos en los cuales las tensiones son máximas, calcular esas tensiones y verificarlas. Es más o menos lo mismo que habíamos visto en uniones cuando determinamos el bulón más solicitado. Bueno, acá tenemos que calcular cuál es el punto más solicitado cuando no hay una carga uniforme. Para el estudio de esto vemos en este esquema nuestra área efectiva, que es este área que está aquí un poco rayada, ¿no? En este caso es A, yo conseguí esta figura que no estaba G, pero estaba A en esta figura es la garganta, por la longitud. Este es el área efectiva. En esa área efectiva aparecen tensiones normales a esa área efectiva, tensiones perpendiculares y tensiones tangenciales. Esto es una cuestión general en este plano, un plano inclinado en el cual para el caso genérico es bastante complicado determinar cuáles son las tensiones normales, cuáles las tangenciales, cuáles son las tensiones perpendiculares. Pero, de todos modos, el Instituto Internacional de Soldadura propone esta fórmula, que es una combinación entre tensiones normales y tensiones tangenciales, expresadas por las fórmulas que ya habíamos conocido cuando vimos las teorías de rotura. La hipótesis de Huber-Missigenki era la que más aproximada, y acá repite.
es las tensiones normales al cuadrado más las tensiones tangenciales multiplicadas por 3 también al cuadrado. Esta es la fórmula que nos propone el Instituto Internacional de Soldadura. Ahora, esto a aplicarlo a una unión es un poco complejo y entonces la AWS, que es una norma de uso frecuente, establece una cuestión un poco más simple, obviamente del lado de la seguridad, que nos permite calcular con más rapidez estas cuestiones y propone esta fórmula. Propone una tensión en el eje X al cuadrado, esto está al cuadrado, FI al cuadrado, FZ al cuadrado, es decir, una suma vectorial de tensiones que no dice cuál es normal y cuál es tangencial, pero finalmente la suma vectorialmente, esto es una raíz menor que la tensión admisible del punto, la tensión tangencial admisible del punto en los cuales estoy considerando. De acá nos estamos poniendo del lado de la seguridad, porque la tensión admisible es mucho menor que la tensión normal. ¿Se acuerdan? Es el 60% aproximadamente. Es la tensión última dividido a raíz de 3, para ser más exacto. Entonces, estamos considerando un valor menor, pero nos ponemos, vuelvo a repetir, del lado de seguridad. Esto, la tensión admisible, lo toma en todos los casos, en los casos de el método de tensiones admisibles, como 0,3 de la tensión normal correspondiente al material de aporte del electrodo, que es esta FEXX. Esta es la tensión de rotura del electrodo. Esto es lo que propone la AWS. Ahora, para trabajar en el método del RFD, bueno, es lo mismo, es la misma fórmula, pero en vez de trabajar con el tau admisible, trabajamos con cargas mayoradas y las tensiones reducidas por este coeficiente phi y el valor de tau. Entonces acá aparece el 0,75, que es el coeficiente phi, por 0,6 de Fx, que esto representa considerar el 0,6 por Fx, representa considerar la tensión tangencial del material de aporte del electrodo. Por su parte, a esta fórmula, el CIRSO 301, lo dejo acá como referencia, castiga un poquito esta fórmula y aplica, en vez del 0,75, aplica un 0,60 para estar más del lado de seguridad. Entonces, con lo cual, bueno, nuestro CIRSO se cubre un poquito en este sentido. Pero si ustedes ven la norma ISC, el coeficiente que aparece es 0,75. Vamos a ver ahora en esta filmina como un ejemplo de cómo se puede determinar la verificación de una unión soldada un poquito más compleja. Por eso analicemos esta unión de chapa extrema. Obviamente no la unión soldada, la unión abulonada, sino la unión soldada, es decir, la unión entre el perfil y la chapa extrema, que ustedes ven que está soldada. Está soldada en el alma y están soldadas en las alas superior e inferior. Entonces lo primero que tenemos que hacer es representar esta unión soldada como se ve acá en este esquema. Hay un cordón superior, cordón A, de una longitud L1 que puede coincidir con el ancho del ala, dos cordones por debajo del ala, los cordones del alma y en el ala inferior lo mismo. Es decir, tenemos que hacer esta configuración, la podemos dibujar, la podemos representar. Las longitudes por un lado y sus respectivas catetos o gargantas, que son las dimensiones resistentes del cordón. Obviamente habrá que considerar en cada caso los catetos máximos y mínimos que hemos visto en las filminas anteriores. Con esto tenemos representado un esquema resistente que se visualiza en este sector. Entonces, lo que se hace es abatir las superficies resistentes correspondientes a las gargantas en el plano. Es decir, tenemos una superficie de este tipo con las gargantas abatidas. En vez de tener el cateto, tenemos las gargantas abatidas como una sección resistente abatida. Ese es el punto A. El punto B, determinar el centro de gravedad de las áreas de soldadura así dispuestas.
Bueno, en este caso es muy sencillo el determinar el centro de gravedad porque es una superficie doblemente simétrica. Sale muy claramente que el punto del centro de gravedad es este que está acá. El punto C es determinar los esfuerzos y momentos respecto del centro, es decir, cuáles son las acciones que actúan dentro de esta viga y que finalmente terminan que transferir en esta sección soldada, hay que representarlas en este punto, en el centro, hacerlo coincidir con el centro de gravedad de la unión. Entonces tendremos como, como máximo P sub X, P sub Y y P sub Z, es decir, esfuerzos de corte y esfuerzos normales, y MX, MI y MZ, momentos flectores y momento torsor, como los máximos posibles. Muchos de estos seguramente valdrán 0 y otros serán efectivamente, tendrán algún valor. Pero mira, apliquemos todos, aplicado en este punto O, coincidente con la aplicación de los esfuerzos. El punto D es determinar las tensiones F1. Las F1 corresponden a las fuerzas axiles. Las fuerzas axiles, así habíamos visto como hicimos en uniones abulonadas también. Determinar las F1 correspondientes a los esfuerzos axiles y de corte. Como están aplicados en el centro de gravedad de la unión, los esfuerzos debidos a los valores P sub X, P sub Y y P sub Z responden a esta ecuación, es decir, la tensión debido a los esfuerzos es P sobre el área, donde el área es la sumatoria de las gargantas por sus respectivas longitudes, la G sub I por las LI de todas estas superficies. Esta es el área total, porque estamos hablando de cargas centradas. La carga pasa por el centro de gravedad de la unión, entonces es lícito suponer esta condición. Entonces tenemos las F1X, F1Y y F1Z. Después el punto E, determinar las tensiones F2 debidas a los momentos MX, MI y MZ. Empecemos por los MX, que son los flectores. En realidad, el momento MX es el que realmente va a tener porque es el momento del mostramiento. El MX es el momento flector que tracciona la parte superior y comprime la inferior, y está expresado por la conocida fórmula de flexión en el régimen elástico, que es esta que ustedes ven acá, y que produce tensiones en el sentido Z, tensiones normales en el sentido Z, y valen mx sobre I sub x por I, de I es obviamente la ordenada. Esta es la tensión FIZ, la FIZ, tensión normal, producida por este momento flector. Cuando analizamos el MI ocurre lo mismo. MI es un momento que rara vez se presenta en una unión como esta, pero vamos a tenerlo en cuenta para considerar todas las cuestiones. Produce compresión a la derecha y tracción a la izquierda, y está interpretado por este término que ustedes tienen acá, MI por X sobre JI. Y finalmente, MZ produce un momento torsor, y los momentos torsores, les recuerdo que producen tensiones que son proporcionales al radio y perpendiculares al radio. Por eso están en el plano y presentan tensiones en X y en Y. Y están expresadas acá por justamente estas expresiones. MZ sobre JZ por Y, MZ sobre JZ por X. Son las tensiones que produce este momento torsor MZ, mientras que JZ es el módulo JZ es el módulo JX más el módulo JY. Bueno, una vez que tenemos determinadas todas estas tensiones, sumamos eje por eje, es decir, las X con las X, las Y con las Y, las Z con las Z, con sus respectivos signos. Y tenemos las sumas de participación de los momentos con los esfuerzos. Después hacemos la fuerza resultante como la suma vectorial, ¿cierto? Y tenemos la tensión máxima, si es que la determinamos en el punto de solicitaciones máximas. Obviamente esta es la tensión máxima que se encontrará seguramente en algún punto de estos extremos,
Seguramente si es un momento flector de esta de la chapa extrema, seguramente se encontrará en el sector superior o en el sector inferior. Seguramente en estos puntos tendremos las tensiones máximas porque esto responde a un diagrama triangular. Y entonces, finalmente, lo que se hace es verificarlo, esta tensión máxima requerida, que es solicitante, que ya está mayorada, con la disponible. Y les recuerdo, la tensión disponible es el coeficiente de reducción de resistencia, 0,75, por la tensión tangencial del material de aporte, que es 0,6 por Fx. Este 0,6 en rigor es 1 sobre R de que es 0,58, pero la norma pone directamente 0,6. Entonces, de esa comparación verificamos si ese punto cumple, y si cumple el punto de máxima tensión, los demás puntos obviamente cumplen también. Veamos ahora cómo podemos transmitir estas condiciones que vamos a establecer para las soldaduras, cómo transmitirlas y volcarlas en un plano, representarlas. ¿Cuáles son los símbolos básicos de la soldadura? Bueno, la soldadura, vamos a ver la parte principal, se señala con una flecha y una barra principal, que es esta que está acá. Una barra y una flecha. Obviamente la punta de la flecha tiene que indicar el lugar donde se realiza la soldadura. Sobre esta línea de referencia se coloca el símbolo básico de la soldadura. Esta, por ejemplo, es una soldadura tipo filete. Entonces, acá están dados, en la parte superior, están dados los símbolos básicos de la soldadura. La soldadura filete, obviamente, tiene esta condición triangular. Si está en un lado, se coloca hacia arriba. Si está en los dos lados, se coloca, como se ve acá, hacia arriba y hacia abajo. Es decir, y los distintos símbolos se colocarán si hay algún otro tipo de soldadura. La más común, obviamente, es la soldadura de filete, y por lo tanto acá aparece uno o eventualmente dos triangulitos en esta barra espaciadora. Después, otros valores principales es el tamaño, es decir, el cateto, ¿no? El cateto ubicado sobre esta línea de referencia. Y la longitud. Entonces, cateto, símbolo básico y longitud. Eventualmente si es intermitente, el espaciado o la distancia entre centros de soldaduras. Adicionalmente está el proceso, puede estar si es la soldadura está hecha en el campo o está hecha en el taller, si es todo alrededor, es este símbolo así, en el caso de los caños se utiliza todo alrededor. Bueno, hay símbolos adicionales que se pueden ver acá, pero básicamente esta es la configuración principal de lo que se tiene que mostrar en un plano para señalar una soldadura de este tipo. Veamos ahora las posibilidades de defectos que tienen seguramente este tipo de ejecución de soldadura. Vamos a clasificarlo y vamos a ver cómo se determina su aceptación o rechazo de estas posibles discontinuidades. Los efectos más comunes, bueno, acá están listados: tamaños de soldadura incorrectos, fisuras, poros, inclusiones de escoria, falta de fusión, falta de penetración, socavación en el material base o en la soldadura y errores al trabajo soldar. Vamos a empezar por alguno de ellos. La socavación. ¿Qué es esto? Bueno, básicamente la socavación es producto de una alta intensidad de corriente dada en la máquina de soldar, que produce como un lavado o barre. Ustedes ven que ahí que se ha disminuido la sección de la chapa base porque el chorro de la soldadura ha de una forma erosionado el material y ha presentado una disminución efectiva de la sección en este punto. Acá no está tan demostrado, pero hay como una socavación, ¿no? Una reducción del espesor requerido para una situación. La otra cuestión es justamente todo lo contrario. Por ahí una máquina de soldar con poca potencia genera la falta de fusión en algunos puntos, ¿no? Falta de fusión o la penetración incompleta, acá en este caso en la raíz, la penetración incompleta. Esto es producto de una baja intensidad de corriente o una máquina poco potente
en las cuales puede llegarse a producir este defecto. Otras cuestiones son la incorporación de burbujas de gas o de inclusiones de escoria, que son los más comunes, polvos, escorias, algunos elementos extraños que quedan incluidos dentro de la escoria. Bueno, estos son todos defectos. Eh, y hay, finalmente, todos estos producen de alguna forma una posible inicio de una fractura. La reducción de la sección implica un aumento de la sección. Si yo reduzco la sección, obviamente hay un aumento de las tensiones en el cordón y además picos de tensiones. Las cargas ya no tienen una distribución uniforme, tienen una distribución desigual y ahí se produce un pico de las tensiones. Y para las cargas dinámicas, esto puede ser el inicio de las fisuras y la propagación de esas fisuras lleva a la rotura. Y algunos efectos son visibles, como en este caso esto es visible, la socavación en general es visible, pero hay unas cuestiones de penetración incompleta que son invisibles y entonces algunas las podemos detectar a simple vista y otras tenemos que usar algunas otras metodologías para determinarlas. La otra cuestión que también es importante considerar son las distorsiones por la aplicación del calor. El calor lo que hace es traccionar. Siempre en la estructura se dice que tira la estructura, entonces se tracciona y se deforma. Cuando uno suelda de este lado, bueno, esta chapa de alguna forma se deforma de estas maneras, torciendo o combando la estructura, combando, están dando flechas adicionales que a veces se pueden contrarrestar y a veces quedan permanentes y son defectos importantes. Vamos a ver en la próxima filmina cómo se verifican estos defectos, cómo se admiten o se rechazan, porque de alguna forma hay una cantidad de defectos que se presentan en la práctica y pueden ser aceptables algunos si están dentro de la tolerancia o inaceptables y hay que rechazar la unión que se efectuó. Bueno, analicemos los controles que hay que realizar en las uniones soldadas. En principio están definidos en las normas respectivas de inspección y están acá señaladas en estas especies de checklist, pero se dividen en distintos tipos de controles. En principio los controles previos a la soldadura, los durante la ejecución de la soldadura y los posteriores a la soldadura. Es cada una de estas planillas que ustedes tienen acá que de alguna forma se verifican algunas condiciones principales de la ejecución. En principio, los previos, examinar la documentación y las especificaciones a cumplir. Esto está claro, hay que ver lo que se va a hacer. Verificar la preparación de bordes y el enfrentamiento de chapas. Controlar la calidad de los materiales de aporte. Aprobar los procesos de soldadura a emplear y su equipamiento. Requerir la calificación de los soldadores exigida. Verificar la accesibilidad de la Junta con el proceso propuesto e inspeccionar los eventuales precalentamientos previstos. Estas son todas las cuestiones previas a la ejecución de la soldadura. Durante la ejecución, comprobar que estas condiciones establecidas se están cumpliendo. Y las posteriores son ensayos, básicamente los destructivos, los elementos destructivos, los no destructivos. Ensayos no destructivos son justamente los que vamos a ver, que son tal vez los más interesantes. Y los más frecuentes, obviamente. Y dentro de los más frecuentes, el que es obviamente el principal es la inspección visual. La inspección visual de gente que es reconocida en este tema de soldadura, que por lo tanto es a cargo de los supervisores. Es sencilla, necesaria y previa a todas las demás ensayos que se deben realizar. En esta se detectan defectos de superficies, de geometría del cordón, y para eso se utilizan distintos elementos como lupas, espejos, calibres, galgas, que son aparatos que pueden medir las distintas espesores o salientes o discontinuidades que tiene la soldadura, ¿no? Y endoscopios que de alguna forma para las zonas no visibles de la soldadura también se pueden utilizar estos equipos para verificar la condición del estado de la soldadura en condiciones un poco ocultas. Vamos ahora a los ensayos no destructivos principales y básicamente los conceptos principales de cada uno de ellos.
principio, líquidos penetrantes. Es la aplicación de un líquido de baja tensión superficial, que a veces son con aerosoles. El proceso es el pulido o la limpieza principal y el secado de la junta, dejarlo libre de todo elemento extraño, de polvos y de alguna otra cuestión. Se aplica este líquido con aerosol o con de la forma que fuera, y se retira. Entonces en el líquido, como tiene esa baja tensión superficial, penetra en algunas posibles oquedades o fisuras y queda retenido. En una segunda etapa se aplica el relevador, que es o un secante en polvo, y ahí quedan marcadas las posibles zonas donde quedó atrapado este líquido y se releva la posición y la cantidad y obviamente la dimensión de cada uno de esos. Y con esto se determina la condición de, básicamente, defectos superficiales. Vuelvo a repetir, poros, fisuras, algunas grietas, socavaciones. Un segundo método es el ultrasonido, se usa bastante. Es por medio de vibraciones acústicas de alta frecuencia que detectan las discontinuidades internas que pudiera tener alguna pieza, sobre todo para la falta de penetración. Hay un emisor, una pieza ensayada, un receptor en el cual detecta estos posibles defectos. Otro similar es el de partículas magnéticas, ¿no? Se genera un campo magnético con electromagnetismo, espolvoreando unas partículas magnéticas y se visualizan esas líneas de campo y las discontinuidades. Y finalmente, uno de los más utilizados en las radiografías, ¿no? Por rayos de onda corta o rayos X que se aplican y se ven las discontinuidades internas que se producen en las juntas de soldadura. Una vez que se tienen los posibles ensayos que habíamos visto en la filmina anterior, se determinan las discontinuidades que hay en cada junta. Después tenemos que definir si es un defecto aceptable o reparable o rechazable. Y esto se hace en función de las distintas normas, la AWS y la UNE, en función del riesgo de cada estructura. Hay construcciones que son más riesgosas, por ejemplo, los edificios que tienen que ver con la seguridad pública o los aparatos sometidos a presión o como ustedes están viendo acá un gasoducto que está sometido a presión, son de alto riesgo y entonces tienen condiciones mucho más estrictas que las construcciones que puede haber, por ejemplo, un cartel en una ruta o qué sé yo, un depósito de una nave industrial de baja nivel de ocupación. Entonces, se miden las estructuras según el nivel de riesgo, según las condiciones a que están expuestas, si tienen carga de fatiga, si tienen temperaturas bajas, si han tenido soldaduras de obra en ejecución, si los espesores son mayores de 25 milímetros, si los aceros son de alta tensión y tienen tratamientos térmicos. Bueno, en función de estas cuestiones así de condicionamientos que tienen las estructuras, se asignan distintos patrones para hacer la comparación de esos cordones o esos defectos que hemos detectado. Puede ser que un poro de 1 milímetro sea aceptable para una obra de bajo riesgo y sea inaceptable para una obra de alto riesgo. Entonces, en función de esos patrones, se realiza la aceptación o el rechazo de esa solicitación. En las figuras vemos, bueno, un operario haciendo estos ensayos no destructivos, tomando medidas y acciones respecto a algún procedimiento de ensayo. Vemos una radiografía en este gráfico y vemos un ensayo de ultrasonido en el intermedio. Finalmente, tener que recordar que la soldadura es una operación en la cual hay determinados riesgos. Y entonces, además de todas las cuestiones que nosotros hemos visto de
cuestiones estructurales y cuestiones de diseño, también tenemos que ver y velar por las condiciones de seguridad, sobre todo de los operarios que realizan la tarea, estar muy atentos a estas cuestiones. Y los riesgos de operación están listados acá. Hay riesgos eléctricos, muchas veces hay riesgos de incendio, de explosión, de quemaduras por contacto, de lesiones por radiografías infrarrojas y ultravioleta, proyecciones de partículas a los ojos, inhalación de humos y soldadura. Entonces, todo esto hay que verificar, una buena conexión, digamos, que tengan las conexiones adecuadas eléctricas, que tengan las cuestiones de incendio resueltas, que tengan los elementos de protección personal, de todos los superiores, estos que están continuamente vigilando. Entonces acá están las medidas preventivas, ¿no? Para el operador, para la gente que trabaja, el equipo de protección personal tiene que ser riguroso y tiene que estar en cada momento en la operación, y eso hay que controlarlo y señalarlo. Las gafas, las caretas, los guantes, polainas, delantales en cuero, calzado de seguridad. Hay que tratar de evitar mirar el arco eléctrico porque eso genera problemas en la vista. El área de trabajo, buena ventilación, local ignífugo, libre de sustancias combustibles y explosivas, equipamientos contra incendio en condiciones. Los mamparos, las mamparos son las divisiones que tienen en los distintos sectores de trabajo para que no se encandilen, como dicen en la jerga de la soldabilidad, no se encandilen los operarios mirando la soldadura. La instalación eléctrica reglamentaria, esto es fundamental. La buena puesta a tierra, porque si no hay una buena puesta a tierra, no hay una buena soldadura tampoco. Para la soldadura eléctrica, no mirar jamás directamente el arco, utilizar protector de ojos, conectar el equipo de acuerdo al criterio y realizar una buena puesta a tierra, bueno, que hace reitera, y no trabajar en lugares húmedos en agua. Bueno, con esto terminamos. Espero que le haya sido grata el módulo. Bueno, para los que llegaron acá, espero que les haya resultado interesante el módulo, y los que tengan alguna pregunta o los que no hayan entendido algún concepto, los que quieren profundizar alguna cuestión respecto al contenido de lo que vimos en el módulo 6, pueden hacerme llegar un mail, ahí yo les pongo la dirección de mi mail para que se comuniquen y que eventualmente le pueda responder. A los que llegaron entonces hasta acá, les dejo una obra, en este caso una escultura de un artista bastante excéntrico, que fue Carlos Regazzoni, que falleció hace muy poquito, este complejo escultórico que hizo en azul, con chatarra descartable, ferroviaria, muchas veces de ellas, la cual representa con soldadura como un partícipe necesario para la ejecución de sus obras, este legado que nos dejó. Adiós.